Ok, bienvenidos a Carita Felizlandia, donde todas las caritas son felices, bueno, casi todas, ¿ok? Este es básicamente un pequeño ejemplo, es un pequeño editor de caritas, felices algunas y no tan felices otras, y que muestra cómo el usar patrones de diseño puede ser realmente muy útil para implementar este tipo de cosas que a priori no parecen fáciles de implementar. ¿Okay? Lo tenemos aquí corriendo, el ejemplo. El código se los puedo pasar. Está en un repositorio. Vamos a ver. Sí. No sé si es este. Bueno, no tiene los bordes, ¿ok? Pero básicamente la idea es esta. Tengo un conjunto de caritas felices, las puedo mover, todo lo que ustedes quieran, ¿bien? Y puedo deshacer los movimientos y rehacer los movimientos, ¿bien? Y este es un ejercicio interesante, que no sé si quizás se han hecho, y es, por lo menos hace quizás unos cuantos años ya, muchos, uno veía cierta funcionalidad en cierto software y uno tiene que pensar de esta manera, uno tiene que decir, wow, ¿cómo será que eso está implementado? ¿Sí me siguen? Entonces uno veía el deshacer y el rehacer y uno decía, ¿cómo será que eso, cuando uno estaba empezando a programar, ¿okay? ¿Cómo será que eso está implementado? ¿Cómo podrán hacer para que uno pueda deshacer o rehacer todo? Y quizás uno lo intentaba de alguna manera y en muchos casos fracasaba rotundamente, ¿bien? O decía, uy, es muy complicado hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces es interesante esa experiencia porque nos permite ponernos un poco en contexto. Bueno, el deshacer y el rehacer es un caso particular de esa visión, ¿ok? Y básicamente esto es un diagrama de clases muy simple que muestra cómo está estructurado Carita Felizlandia. De nuevo, recuerden, interfaces, ¿ok? Hay algunas, estas son clases, pero son clases que tienen un estereotipo especial, comando en este caso, pero son clases. Estas son realizaciones, estas son dependencias, ¿ok? Y esta es, en este caso es una composición, ¿bien? O sea, estoy diciendo, es una referencia, estoy diciendo que esta clase está compuesta por muchas de estas clases. De hecho, ahí hay algo mal realmente. Ahorita lo revisamos. Lo que estoy diciendo es que esta clase está compuesta por una sola de estas. ¿Se entiende la idea general del diagrama? Si hay algo que alguien no entienda, me lo dice. Y aquí hay una pregunta interesante que uno se puede hacer. Y siempre que uno ve un diagrama de clases o siempre que uno está analizando código, uno debería hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de cada clase? ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que se supone que hace cada clase? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Fíjense que el analizar las responsabilidades nos permite tomar una clase y decir, ok, sí, tal clase es la que hace tal cosa. Por ejemplo, Canvas, en este caso, les puedo decir que es la clase que representa el marco de la aplicación. O sea, la ventana de arriba, ok, miento, no, les estoy mintiendo. Esa es FRM Main. FRM Main es la que representa la ventana de arriba, ¿ok? La que construye toda la interfaz de usuario, la que pone aquí esta especie de barra de herramientas, la que construye el botón deshacer y rehacer, la que construye de hecho lo que va aquí adentro, ¿ok? Y lo que va aquí adentro es Canvas. Entonces la responsabilidad de FRM Main es gestionar la ventana como un todo y gestionar los botones, ¿ok? Mientras que la responsabilidad de Canvas es dibujar las distintas caritas, dibujar todo lo que esté ahí adentro y reaccionar a los eventos del mouse para poder producir el movimiento. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Entonces, cuando uno hace esto, uno puede analizar el conjunto de clases en términos y en función de sus responsabilidades. Por ejemplo, yo les puedo decir que Canvas en algún lugar tiene una lista de objetos de tipo Paintable, pintable, si quieren ver la traducción, lo que podría ser una traducción. ¿Ok? ¿Y qué es un objeto, una interfaz de tipo Paintable? Es una interfaz que me da el contrato necesario para poder pintar ese objeto. No sé si se entiende esa idea. O sea, básicamente lo que va a tener Canvas es una lista de Paintables.
Y a Canvas no le va a importar si eso es una carita feliz, es una carita triste o es cualquier otra cosa. Canvas simplemente va a recorrer esa lista cuando le toque pintarse y va a decir, hey, tú, píntate. No me interesa que vayas a sonreír o no, me interesa es que te pintes. Y otro objeto tomará la responsabilidad de pintarse. ¿Se sigue la idea? Entonces lo que representa Paintable, fíjense aquí, es eso, es el contrato que existe entre Canvas y los objetos que realmente pintan cada uno de los distintos elementos en la pantalla. ¿Sí? Si hay algo que alguien no entienda, por favor me detiene y plantea la inquietud, porque de eso se trata. De nuevo, esto hay que argumentarlo, hay que criticarlo, hay que desarmarlo. ¿Ok? Y yo lo tengo ya muy desarmado, son ustedes los que lo tienen que desarmar. Bien, fíjense otra cosa interesante. Noten que cuando, por ejemplo, aquí en este caso no se produce esa situación. No se produce esa situación, pero si estuviésemos pintando dos caritas tristes en la pantalla, esa carita triste en el fondo es una imagen que viene de un PNG, viene de disco, y entonces tenemos un problema interesante, y es que para cada carita yo voy a cargar la misma imagen de disco 2 veces y la voy a tener 2 veces en memoria. ¿Ustedes qué creen? No debería, ¿ok? Porque es la misma imagen. Yo debería encontrar alguna manera de cargar la imagen una sola vez de disco y de tenerla en memoria una sola vez. Fíjense cuáles son las desventajas o los problemas de hacerlo 2 veces. Primero, que el acceso a disco es caro en tiempo. Entonces, si cada vez que voy a pintar una carita tengo que hacer acceso a disco, eso me va a salir caro en tiempo. Un error típico que uno ve cuando la gente programa en estos cursos, sobre todo juegos de video, ¿ok? Es que hacen un juego muy bonito y las imágenes se mueven en la pantalla, pero cada vez que van a pintar una imagen están cargando la imagen. Entonces, claro, evidentemente, ya cuando empiezan a pintar más de 10 imágenes, el juego se pone extremadamente lento y la máquina casi que se muere, porque cada marco, cada frame que pintan del juego están cargando las imágenes de disco. ¿Okay? Y el otro problema, imagínense, bueno, no hay forma de cargarla una sola vez y duplicarla en memoria, pero el otro problema es que si tenemos en memoria una copia de cada imagen, las imágenes generalmente son cosas que ocupan bastante espacio. Entonces eventualmente vamos a tener problemas de memoria. Entonces, fíjense que una solución es tener, por ejemplo, una clase que es la que se encarga de cargar imágenes. O sea, nosotros no cargamos imágenes por nuestra cuenta. Cada vez que necesitamos una imagen, le pedimos a esa clase, hey, mira, dame tal imagen. Y la clase funciona como caché, o como catch, como se pronuncia. Nunca he sabido pronunciar esa palabra. ¿Okay? El punto es que esa clase, cuando le pedimos una imagen, la clase dice, hey, ya va, ¿será que yo tengo esta imagen guardada ya? Ya la habré cargado. Y busca en una tabla. Dice, sí la tengo, ya la cargué en oportunidades anteriores. Por lo tanto, no la vuelvo a cargar, simplemente te la doy. ¿Lo ven? O puede que no la encuentre en su tabla y diga, no está. Por lo tanto, voy a disco, la cargo, la pongo en la tabla para futuras peticiones y te la devuelvo. ¿Me siguen? Ahora, el problema que tiene eso es que esa clase que carga imágenes es muy posible que la tengamos que usar desde muchos lugares distintos del programa. ¿Se dan cuenta? Puede ser que yo la use para cargar las imágenes de los iconos, de los botones. Puede ser que la use para cargar las imágenes que van adentro en el canvas. Puede ser que la use para cargar otras imágenes. Entonces es probable que yo necesite usar esa funcionalidad, ese servicio, desde muchos lugares de mi aplicación. Y fíjense algo, no me sirve crear una nueva clase de esas cada vez que la voy a usar. Porque entonces el caché deja de funcionar. ¿Se dan cuenta? Cada vez que yo voy a usar la imagen, yo debería usar la misma instancia para garantizar que si ya la imagen fue cargada con anterioridad, la vuelva a obtener. ¿Se entiende esa idea? ¿Ok? Entonces ahí empiezan a salir varias opciones. Por ejemplo, la pongo como una variable global. Esa sería una opción. ¿Se dan cuenta? Java no permite directamente variables globales. Podemos utilizar variables estáticas y cosas por el estilo. Pero todos sabemos las posibles consecuencias que tiene usar una variable global. Y de hecho, al menos que yo recuerde, desde programación 1, ustedes les dicen deberían evitar usar variables globales. Satanizan las variables globales. ¿Okay? Eso podría ser toda una discusión. Quizás usar variables globales es una mala idea.
Quizás lo que podemos hacer es que en algún lugar de nuestro programa instanciamos esa clase y simplemente la vamos pasando a los métodos que la van usando y que la van necesitando, la vamos pasando. ¿Me siguen lo que trato de decir? O sea, por ejemplo, el Canvas, cuando instancia, qué sé yo, un Paintable base, entonces le pasa esa referencia. ¿Ok? Y entonces de esa manera todos los Image Face o todo lo que herede de Paintable Base ya tiene esa referencia. Quizás ahí es fácil, pero si yo les digo que esa clase va a ser usada aquí está siendo usada en un solo lugar, pero si va a ser usada en muchos otros lugares distintos, empieza a ser un problema empezar a pasar el objeto de un lugar a otro, ¿ok? Para que cada vez que alguien lo necesite lo tenga. Entonces uno empieza a hacer cosas como que esta función a la que estoy llamando no lo usa directamente, pero esa función llama a alguien que llama a alguien que llama a alguien que sí la usa. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo paso en la primera función para que la primera se lo pase a la segunda, para que la primera se lo pase a la tercera, para que la tercera se lo pase a la cuarta, para que la cuarta se lo pase a la quinta, que es la que realmente usa la clase. Y toda esa cadena de llamadas de funciones, nadie utilizó la clase ImageCache. Empiezan a ver el problema, ¿ok? Bueno, resulta que hay un patrón de diseño, en este caso el singleton, que ha sido muy despreciado últimamente, y hay razones, podemos entrar en la discusión en su momento, de por qué te permite hacer ese tipo de cosas. O sea, te permite desde cualquier lugar de tu aplicación obtener una única instancia de la clase ImageCache. Siempre que tú le pidas que te dé una instancia, él te va a devolver una única instancia. O sea, te garantiza que va a haber solo una única instancia de la clase. Y además te permite obtenerla en cualquier lugar de la aplicación. Entonces, fíjese, ¿cuál es la responsabilidad de la clase ImageCache? Cargar imágenes de disco, guardarlas en un caché y devolverte las imágenes cuando tú se las pidas. Y además funciona como un singleton para que haya una sola instancia en toda la aplicación y el caché tenga sentido. ¿Ok? Sira, ¿alguna pregunta? Por supuesto que estas son cosas que se dicen, pero hay que codificarlas. Vale. ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de ImageFace? Bueno, ImageFace es cada una de las caritas. ¿Okay? O sea, ImageFace es el componente, es la clase que se encarga de dibujar la carita y que se encarga de todas las demás utilitarios, saber dónde está, cuál es el tamaño, etc. ¿Bien? Y ahí hay quizás un error de diseño que valdría la pena introducir más adelante cuando hablemos un poquito de MVC. ¿Okay? Paintable Factory, por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es construir esas caritas. ¿Ok? Paintable Builder sirve para... Aquí esto tendría que ver el código porque esto lo introducí recientemente y les soy sincero, ahorita no me acuerdo exactamente. Paintable Border lo que hace es básicamente mostrar estos bordes. ¿Ok? Y muestra esos bordes utilizando un patrón que se llama el patrón decorator o el patrón decorador. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, yo puedo tomar una ventana y ponerle una cortina, ponerle un marco con dibujitos bonitos y una cortina. ¿Se dan cuenta? El concepto de ventana viene sin el concepto de cortina, si se dan cuenta. La cortina es un añadido que le ponemos a la ventana, es una decoración que le ponemos a la ventana. ¿Me siguen la idea? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es tomar un objeto y decorarlo con otro objeto para, digámoslo así, mejorar la funcionalidad base que de por sí nos da el objeto original. La funcionalidad base del objeto ImageFace, en este caso ImageFace, es dibujar la cara, feliz, triste o lo que sea. Nosotros le vamos a poner un decorador encima, ¿okay? Tal que mejore esa funcionalidad añadiéndole los marcos. ¿Bien? Y hay muchos ejemplos interesantes de cómo utilizar decoradores. Y por cierto que el Heads on Design Patterns, el de O'Reilly, que les acabo de mostrar, tiene un par de ejemplos al respecto que son geniales, en principio. Vale la pena que los lean y los revisen. Bueno, Style Factory es otro singleton. La idea es que cada vez que yo necesite una línea azul de 5 píxeles de grosor, no tenga que volver a construir el objeto que lo representa. ¿Se dan cuenta? Sino que simple y llanamente pueda reutilizar el estilo como tal. Y eso es muy común. En muchos casos esos objetos suelen ser costosos.
entonces uno trata de reutilizarlos. Bien, hay razones para hacer eso. Por ejemplo, un ejemplo memorable es Microsoft Excel. No recuerdo exactamente si la versión 2000 o la versión 97, debe haber sido la 2000. No sé si esto sigue sucediendo en la última versión, pero no es difícil de averiguar. Cuando en Excel ustedes le ponen, por ejemplo, los estilos a las celdas, colores, ¿okay? Bueno, resulta que Excel soporta, esa versión de Excel soportaba hasta 256 estilos distintos. ¿Okay? O sea, lo que trato de decir es que, supónganse que ustedes empiezan, primera celda, letra negrita, fondo rojo. Segunda celda, letra negrita, fondo verde. Tercera celda, letra negrita, fondo azul. Cuarta celda, y así sucesivamente. Y consiguen más de 256 estilos distintos, eso va a generarles un problema. No va a salvar correctamente. Nos dimos cuenta de eso porque estábamos generando unos reportes en Excel, programáticamente, con una librería, y lo estábamos haciendo mal. Los reportes simples salían bonitos, pero los reportes muy complejos que tenían muchos estilos, o que tenían muchas celdas con el mismo estilo, y ya voy a eso, Excel no los abría, generaba un error. Porque nosotros estábamos asignándole a cada celda un estilo, a pesar de que era el mismo color y el mismo fondo, ¿okay? Estábamos asignándole un objeto de estilo distinto. Entonces Excel los interpretaba como estilos distintos. ¿Bien? Y cuando nos pasábamos del límite de 256 estilos, ya Excel no podía abrir el archivo. Entonces lo que había que hacer es que si tú querías asignarle a todas estas 200 celdas el fondo rojo y la letra negra, la letra en negrita y en cursiva, uno creaba ese estilo una sola vez y se lo asignaba a las 250 y pico celdas, la misma instancia del estilo. ¿Se entiende la idea? Entonces ese es un ejemplo, de un objeto peso pluma, por cierto, es otro patrón de diseño, ¿okay? Pero es una buena forma de resolver el problema también es usando un singleton que te construye los peso pluma. Si el estilo ya existe, ya alguien lo ha utilizado, toma, te doy el que ya existe, no creo uno nuevo, duplicado. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Okay. Bueno, esa es básicamente la idea. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Perdón, falta algo. Y ya vamos a ver código de esto, ojo, ¿no? El patrón comando se utiliza para hacer todo lo que es el deshacer y el rehacer. O sea, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Toda la interacción del usuario que afecta los objetos que hay en el sistema se encapsula en un comando, en el concepto de un comando. ¿Qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que cuando yo corro esta cosa aquí y yo hago clic acá y muevo, por ejemplo, esto de acá para acá y suelto, el objeto se está moviendo realmente de un solo golpe por medio de un comando. ¿Ok? O sea, alguien está diciendo, hey, vamos a construir un comando mover, donde vamos a decirle mover ¿qué? Mover este objeto a estas coordenadas. Y ya construí el comando. Ahora le doy el comando a alguien que se encarga de manejar el comando. ¿Se dan cuenta? Todavía no se ha movido el objeto. Y entonces si alguien dice, ok, me están diciendo que ejecute este comando. Ok, comando. Yo no sé cómo es que tú lo haces, pero ejecútate. ¿Te das cuenta? Y el comando mueve el objeto. Es el comando. Y luego ese comando yo lo puedo meter en una lista, o en una pila, o en una cola, sería una pila en este caso. ¿Ok? De manera que si más adelante tengo que deshacer el comando, yo puedo tomar el comando y decirle, comando, yo no sé cómo se hace, pero tú sí sabes. Así que por favor, deshazte. Y el comando internamente sabrá cómo deshacerse. ¿Sí? Aquí es muy simple, aquí el único comando que hay es mover un objeto. Pero no es difícil imaginarse un poco de funcionalidad extra para darse cuenta que la cantidad de comandos que vamos a tener va a crecer bastante. Eliminar un objeto, añadir un nuevo objeto, cambiarle el tamaño, moverlo, editarle las propiedades. Cada cosa de esas podría ser un comando. Entonces cada cosa que nosotros queremos deshacer o rehacer la encapsulamos dentro de un comando. ¿Se entiende la idea? Y el Canvas, bueno, el Canvas se encarga. Y ojo, fíjense en algo, ¿no? O sea, lo que necesitamos es tener un contrato para el comando, o sea, el contrato que me permite manipular o manejar todos los distintos comandos de la misma forma. En este caso tenemos uno solo, mover
pero podríamos tener resize, cambiar de tamaño, podríamos tener delete, eliminar un objeto, etc. Y cada uno de esos comandos van a ser comandos distintos que saben hacer algo distinto. Y cada uno de ellos debería implementar el contrato comando. ¿Para qué? Para que el canvas realmente no debería depender, ojo, de comando, debería depender de move command, debería depender aquí arriba de comando. Para que el canvas pueda manejar todos los comandos de forma independiente. Independientemente de qué tipo de comando es particular, el canvas realmente maneja es un command, el contrato. El mismo concepto que teníamos con el iterador, con la colección, con el paint table aquí, etc. Inquietudes. Algo que no se entienda. Entonces, bueno, hemos hablado mucho del singleton, pero fíjense cuál es la idea. Solo puede haber uno. Entonces uno puede crear solo una instancia de esto. Vamos a ver el código, vamos a ver esa clase. Fíjense cómo funciona la clase singleton. Image caché. De hecho, vamos a tratar de correr la versión B, que es la que creo que tiene el decorador. Aquí está, esta sí es. Ok. Ajá. Y entonces aquí en Common debe estar el Image Caché. Fíjense cómo se implementa eso. O sea, cómo logramos tener una clase que solo pueda haber una instancia y además cómo brindamos un punto de entrada que haga fácil obtener esa instancia. Entonces, mira. Public class Image Caché. Aquí empieza parte de la magia. ¿Okay? Private static Image Caché instance. Bien. Image Caché instance. Y lo primero que notamos es que es una variable estática. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una variable estática? Un atributo estático, realmente no una variable, un atributo estático. A mí me gusta llamar a estas variables de clase, mientras que a estas me gusta llamarlas variables de instancia. No sé si es una convención que existe popularmente o soy solo yo, pero eso quizás les dé una pista. Pregunta, ¿necesito una instancia de tipo Image Caché para que exista esta variable? Pregunta, a ver, si yo hago new a este objeto, ¿ok? Y luego hago new de nuevo a este objeto, tengo dos instancias distintas, ¿verdad que eso es cierto? ¿Ok? Cada instancia tiene su propia espacio en memoria para este atributo ImageMap. Por lo tanto, son dos cosas independientes. El ImageMap de una de esas instancias y el ImageMap de la otra instancia son dos cosas independientes. ¿Sí? Pero el punto es que este instance, las variables estáticas, comparten la misma memoria, independientemente de las instancias que tenga. O sea, lo que trato de decir es que si yo instancio, dos veces esta clase, creo dos instancias distintas, ellas comparten el mismo Image Caché, la misma variable de tipo de instance. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende la idea? Lo podemos explicar muy rapidito con un ejemplo. Creo que vale la pena el desvío porque si no es difícil entender cómo funciona un singleton. Yo voy a crear una clase A. ¿Ok? Y en A voy a hacer esto. Voy a decir public int foo. Y aquí mismo voy a crear un main para poder demostrar el punto. Entonces, fíjense esto. Voy a decir A1 es igual a new A. A2 es igual a new A. Son dos instancias distintas. Si yo digo, por ejemplo, aquí A1 .foo es igual a 10,
Una pregunta interesante es, ¿qué va a imprimir esto? Y lean bien los nombres de las variables. ¿Qué imprime este programa? ¿Cómo? ¿Cuánto vale foo inicialmente? Por defecto. ¿Cuánto valdría foo si esto fuera C++? Vamos, cuando hago new A, ¿cuánto vale foo si fuera C++? Basura, por supuesto. Bueno, en Java ese comportamiento es igual. ¿Cuánto vale foo? 0. Java inicializa 0. ¿Ok? Bueno, en base a eso, ¿qué es lo que hace este código? ¿Qué es lo que imprime? 0. Mosca. Esto es básico, ¿eh? No me asusten. 0. Porque yo le puse 10, pero fue a 1. Pero aquí mandé imprimir a 2. ¿Ok? Y eso tiene sentido, porque cada instancia tiene su propia copia de la variable foo. Por lo tanto, todo lo que sea que yo le haga a una de ellas, en ningún momento va a afectar a la otra. Esto debería imprimir 0, porque aquí todavía valía 0, luego lo cambié a 25 y aquí debería imprimir 10, porque aquí lo puse en 10. ¿Sí? Si lo corremos, lo confirmamos. Ahí está, 0 y 10. Ajá, pero voy a hacer ahora otra cosa interesante. Imaginen que tenemos exactamente el mismo ejemplo, pero ahora voy a poner el static por delante. ¿Qué va a imprimir ese programa? ¿Lo mismo que el programa anterior? No, lo mismo que tiene la primera variable del segundo, ¿verdad? Esta. Sí. Pero estoy imprimiendo a 2. Sí, pero comparten la misma... Ah, exacto. ¿Ok? Como realmente comparten la misma memoria, o sea, en el fondo es la misma variable. ¿Te das cuenta? Aquí sí, cuando cambie a 1 y vaya a imprimir la variable por medio de A2, voy a ver el cambio reflejado. ¿Se dan cuenta? Mientras que antes no. Aquí sí. Y aquí sí, después de ponerle 25 a A2, cuando mande imprimir a 1, voy a ver 25. Porque realmente estoy cambiando la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Esto imprime 10 y 25. Ahí está. ¿Se dan cuenta cuál fue la diferencia? O sea, el solo poner el static produjo ese cambio. Podemos, quizás, esto no va a quedar en video. Ven, aquí es donde que no me la traje, es útil. Pero miren, muy brevemente, esta es la clase A. Cuando yo creo las instancias, yo tengo las dos instancias, y si tengo la variable foo, cada una tiene, que no sea estática, cada una tiene su copia de foo. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esta puede tener 0 y esta puede tener 10. Pero si eso es estático, en lugar de vivir aquí, cada foo vive, lo pueden ver, lo pueden imaginar como que vive aquí. Entonces, cuando yo le cambio el valor a foo por medio de esta instancia a 1, ¿okay? Realmente lo estoy cambiando aquí, vale 10. Por lo tanto, cuando este vaya a leer foo, lo que está leyendo es este, vale 10. ¿Sí? Noten que, por ejemplo, el compilador da un warning. El compilador dice que, hey, mira, el campo estático foo debería ser accedido de forma estática. Es sospechoso que lo estés accediendo a través de una instancia, porque realmente no es una variable de instancia, es una variable de la clase, global de la clase. ¿Se dan cuenta? Entonces el compilador dice, seguro que sabes lo que estás haciendo. Hey, peligro. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que debería, como realmente pertenece a la clase, debería accederse de esta manera, en realidad. ¿Lo ven? Igual aquí. Debería accederse
de esta manera. ¿Lo ven? Es decir, el hecho de que algo sea estático es decir que perteneces a la clase, no a una instancia particular. ¿Ok? Noten que las instancias ahora están de más. Yo podría comentar esto y generar exactamente el mismo resultado. No tengo instancias. Ninguna. Bueno, esta es una forma de hacer variables globales en Java, si lo quieren ver en cierto sentido. Una forma muy escondida y retorcida. ¿Ok? O sea, el punto aquí es que para acceder a un campo estático no necesito una instancia. Puedo acceder solo con el nombre de la clase. Y eso noten que nos resuelve este misterio en Java. ¿Qué significa system.er? System no es una instancia, es una clase. Bueno, lo que significa es que .er es un atributo estático. Y vamos a abrirlo. Public final static print stream er, en efecto. ¿Ok? Entonces el singleton se aprovecha de eso. ¿De qué manera? Se aprovecha de eso de esta forma. Tengo una variable estática que va a representar la única instancia que va a existir de esta clase en memoria. La única que va a existir, no puede haber otra. Esta va a ser la única. No le estoy inicializando todavía, ojo. Y por supuesto tengo otros atributos no estáticos que me ayudan a hacer cosas. Por ejemplo, en este caso, eso va a depender de cada singleton. En este caso, esta es la tabla donde se guardan las imágenes que les mencionaba. Noten otra cosa interesante, el constructor es privado. O sea, ¿desde dónde va a poder construirse esta clase solamente? Desde ella misma. No hay manera de que desde afuera yo diga ImageCache C igual a new ImageCache. Y esa es una bonita forma de prohibir que la gente haga eso, que haga el new. No puedes hacer new. Solo desde aquí adentro se puede hacer new. Solo va a existir una instancia y yo me voy a encargar de manejarlo. ¿Se dan cuenta la idea? Y fíjense que hay un método getInstance que lo que hace es muy simple. Primero, que es estático. O sea que yo lo puedo invocar de forma estática. O sea, yo puedo decir ImageCache.getInstance. No necesito tener una instancia de eso. Es estático. Y segundo, ¿qué hace el método? Dice, hey, si la instancia es nula, entonces construye una nueva. La única que va a haber. Porque este es el único constructor que se invoca. Aquí. Fíjense, este constructor solamente se invoca desde aquí. Si es nula, construye una nueva instancia y asígnasela a instance. Si no era nula, no entras en el if, por supuesto, y retornas. El primero que invoque a getInstance va a forzar que se construya la única instancia. Y las siguientes invocaciones a getInstance van a retornar simple y llanamente la única instancia que ya existe. Entonces el resultado que he logrado es que haya una única instancia y que la pueda acceder desde cualquier sitio del código de forma directa, sin tener que tener una variable global explícita o sin tener que estar pasando, ¿okay?, el objeto de función en función. ¿Sí? El resto es la carpintería de este singleton. El resto es el método que le pedimos una imagen dada una cadena de caracteres y me devuelve la imagen. Y bueno, no quiero entrar en estos detalles porque no tiene nada que ver con el patrón al final del día. ¿Preguntas sobre este patrón? Eso es un singleton. Es muy vilipendiado, no sé si es la palabra, pero hoy en día, porque si usamos un singleton, es muy probable que nos estemos atando a ese singleton de por vida, o hasta que lo eliminemos. ¿Ok? En el sentido de que, ¿se acuerdan cuando tratábamos de testear un componente? Y que queríamos testear solo un trocito de código, pero si ese trocito de código depende de otro código, que depende de otro código, lo que hacíamos era que metíamos un mock. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Para meter ese mock teníamos todo un framework que nos permitía hacer el trabajo sucio y contábamos con que al objeto que íbamos a testear le podíamos pasar el objeto falso, el mock, bien sea en el constructor o bien sea en la invocación de la función que estábamos probando. ¿Se acuerdan de ese concepto?
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero probar una función? Por ejemplo, imagínense que yo estoy probando aquí una función foo. Acá no importa, dejemos los argumentos y que no sea estática. Pero esa función foo, entre muchas otras cosas, que puede ir haciendo aquí por delante o aquí por detrás, entre muchas otras cosas, hace esto. ¿Ok? ¿Tendré alguna manera de inyectarle un image caché falso? ¿Se dan cuenta? No puedo. Si lo hiciera de esta manera, sí puedo inyectarle un image caché falso. Puedo hacer un mock, o sea, un objeto image caché falso, y romper la dependencia y testear solo este trocito de código sin tener necesidad de testear o de probar el image caché. Simplemente puedo verificar que el objeto invoca el image caché. O le puedo decir a ese objeto falso, hey, cuando te pidan tal cosa, retornas tal imagen y listo. Directamente. ¿Se dan cuenta? Eso lo puedo hacer con las técnicas que vimos en una de las últimas clases de prueba. Pero si hago esto, no puedo. No tengo manera de, por la forma en que está hecho el singleton, si lo analizan un poco, no tengo manera de intervenir ese image caché de forma sana, sin cometer una locura, sin hacer un disparate. No tengo forma de hacerlo. Entonces estoy acoplando fuertemente la función a ese singleton. La otra cosa es que no tengo manera de heredar de un singleton para que me retorne un nuevo tipo de image caché, no el original sino otro, quizás más envenenado, quizás que tenga funcionalidad extra. No hay manera de hacerlo. Entonces esas son las grandes desventajas que tiene hoy en día usar singletons. Aun cuando les puedo asegurar que para este tipo de cosas y para muchas pequeñas aplicaciones sigue siendo muy útil en algunos casos. Pero hay que pensar en esto. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces fíjense, este ejercicio mental de analizar un patrón y usar un patrón es muy importante para empezar a agarrar fluidez con esto. ¿Okay? Esto no es algo que se agarra de la noche a la mañana. Se puede estudiar, sí se puede estudiar y se debe estudiar. ¿Bien? Pero el uso hay que practicarlo. Por ejemplo, ¿cómo se hace el deshacer y el rehacer? Que es quizás el otro patrón interesante que podemos observar aquí. El deshacer y el rehacer se hace así. El Canvas tiene una lista de comandos realizados y una lista de comandos que puede rehacer. O sea, cada vez que, por ejemplo, alguien hace clic y mueve el mouse, mueve una carita y suelta, como les comentaba hace un rato, se construye un nuevo comando. ¿Ok? Y ese comando se le pasa al Canvas. Y el Canvas simplemente dice, ok, ejecútate, y lo mete en la lista de cosas que se pueden deshacer. En realidad es una pila. Yo uso listas, pero es una pila. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a mover objetos, fíjense, el primer objeto que moví quedó en el fondo de la pila. El segundo objeto quedó arriba, el segundo comando. El tercer objeto quedó arriba. Y así sucesivamente. Desde el último que hice quedando en el tope de la pila hasta el más antiguo quedando en la base de la pila. Si yo quiero deshacer lo último que hice, simplemente tengo que tomar el que está en el tope de la pila y decirle, hey, deshazte. ¿Ok? Y si quiero soportar no solo deshacer, sino rehacer, es fácil. Lo saco del tope de la pila, le digo deshazte y lo pongo en la pila de rehacer. Entonces, si le doy deshacer varias veces, van a terminar en orden inverso en la pila de deshacer. Para rehacer, simplemente tengo que hacer lo contrario, tomar de la pila de rehacer, decirle, hey, en vez de deshazte, rehazte, y volverlo a poner en la pila de deshacer. Entonces, manejando esas pilas inteligentemente, ahí falta solo una cosa, que es que cada vez que hagamos un comando nuevo, uno nuevo, ojo, y lo metamos en la pila de deshacer, yo debería limpiar la pila de rehacer. No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es básicamente la idea. Para implementar eso yo necesito una interfaz común, la interfaz comando, ¿ok? Y necesito que cada comando particular que yo quiera hacer funcionar implemente esa interfaz.
y necesito que en lo absoluto se cambie el modelo, o sea, se cambien los datos, las posiciones de las caritas, los tamaños, los colores o ese tipo de cosas, directamente, sino que se cambien siempre, única y exclusivamente a través de los comandos, porque todo lo que se cambie directamente no lo voy a poder deshacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las modificaciones se hacen a través de los comandos. Y los clics, el mouse, las interacciones tienen como objetivo crear los comandos. ¿Bien? Ahora, el patrón comando no se utiliza solo para el deshacer y rehacer, es algo mucho más amplio en realidad. El patrón comando se utiliza en cualquier caso en el que yo quiera encapsular un conjunto de operaciones dentro de una clase. ¿Bien? Y aislar al que esté afuera de esa clase del cómo se hacen esas operaciones. Yo simplemente te doy un comando a Maureen para que tú le digas, uses el comando. ¿Qué está haciendo el comando por detrás? A ti no te interesa. Esa es la idea general del asunto. ¿Ok? En código, ¿cómo se ve eso? Podemos verlo muy rápidamente. Fíjense la interfaz comando que está aquí. Una interfaz muy simple que tiene redo command y undo command. De nuevo, por más tonto que pueda parecer tener estas 4 o 5 líneas de código, es muy importante. Las interfaces son muy importantes porque nos representan contratos. El contrato entre dos participantes, entre dos clases en una aplicación. ¿Okay? En este caso, esta interfaz nos representa el contrato entre el canvas y todos los posibles comandos que puedo tener. Para que el canvas los pueda manejar independientemente, todos deben implementar la misma interfaz. Bien, entonces está la interfaz. Fíjense, por ejemplo, el comando move. Noten qué es lo que hace el comando move. Recibe un paintable que representa una carita. Eso es lo que representa el paintable. Y recibe el delta X, el delta Y, que se va a mover esa carita en la pantalla. Ojo, esta no es necesariamente la mejor implementación. Es un ejemplo académico. Cuidado. ¿Bien? Alguien podría venir y decir, sí, pero es que en realidad el paintable representa la vista, lo que pinta y además representa la información de dónde está la carita y ahí estás mezclando dos conceptos, eso debería ser modelo y vista y... Sí, tiene razón, pero es un ejemplo académico. ¿Okay? Si lo complico más, el código va a quedar más difícil de leer. Entonces noten lo que hace el comando en el constructor, recibe la información, simplemente almacena esos datos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace el redo command? Simplemente dice, hey, paintable, muévete cierto delta X y cierto delta Y. O sea, aquí es donde en efecto se está moviendo el objeto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice el undo? Hey, muévete, pero al contrario, si te moviste hace un rato 5 y 5, ahora te vas a mover menos 5 y menos 5 para que te regreses. De nuevo, quizás es muy naif, es muy ingenua la implementación. ¿Ok? Pero funciona como ejemplo. ¿Y quién construye este comando? Bueno, de nuevo, lo que quizás vean ahora también es muy ingenuo, pero fíjense que el canvas tiene un init mouse. Noten que el canvas añade un mouse motion listener y añade un mouse listener. Ok, déjame quitar ese cartel. Esto lo han visto ya con Carly, el mouse motion listener y el mouse listener es para manejar el mouse. ¿Ok? Y lo que hace es que, bueno, deriva los eventos a métodos que están implementados en esta clase. Realmente nos interesa el client mouse pressed. Entonces, bueno, client mouse press básicamente lo que hace es que trata de determinar si hice clic sobre algún objeto en particular, alguna carita en particular. Por eso es este for que va determinando si el punto sobre el cual hice clic quedó dentro de una carita. Y si quedó dentro de una carita, él dice, ok, el punto que estás arrastrando, el punto es este, el que estás arrastrando, y el objeto que estás arrastrando es este. Es como para saber. ¿Ok? Porque luego en el mouse drag, que está más abajo, no, más arriba, perdón. En el mouse drag, él va calculando el posible de X y el posible de Y. O sea, cuando hago clic, determino si hice clic sobre una carita o no, y si hice clic, cuando empiezo a moverlo, estoy determinando el delta X y el delta Y que estoy desplazando el objeto. ¿Okay? Y cuando lo suelto es que sucede la magia. Cuando lo suelto pasa esto. Fíjense lo que pasa.
El tipo dice, hey, mira, si no estoy arrastrando a nadie, vámonos, chao. ¿Ok? Si las distancias son 0, chao, vámonos, no hay nada que mover, no se movió. ¿Ok? Si no estoy arrastrando a nadie, es que sí hice clic aquí. Si las distancias son 0, es que hice clic y solté el mouse. ¿Ok? Pero si sí estoy arrastrando a alguien y las distancias son distintas de 0, entonces construye un nuevo comando, pásale el objeto que estoy arrastrando, pásale el delta, mételo en la pila de comandos para deshacer, limpia la pila de rehacer, ¿ok? Y por supuesto, y aquí ejecuta el comando y limpia tus variables. Por supuesto, de nuevo, es ingenuo tener el código que construye el comando probablemente en el manejador del mouse. Porque a lo que yo empiece a añadir múltiples comandos posibles, este código va a empezar a ser difícil de manejar. Y hay que aplicar otras estrategias. Bien. El software de los horarios maneja este esquema. Pero de nuevo, el código es quizás mucho más oscuro para alguien que está aprendiendo. Entonces, esta es la visión académica. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, y cerramos con esto? Noten que el canvas construye los botones de deshacer y rehacerlos. ¿Ven aquí? Y fíjense, cuando hago clic sobre el botón de deshacer, el evento que se dispara es este y por lo tanto la función que se invoca es esta. Cuando hago clic sobre eso, se invoca simple y llanamente la función undo, deshacer del cliente, ¿okay? O sea, del canvas en realidad. Y la función undo, fíjense lo que hace. Si la lista de deshacer está vacía, retorna, no hay nada que deshacer. ¿Okay? Si no, remueve el primer elemento, el elemento que está al tope de la lista, de la pila, si lo ven como una pila. Remuévelo. ¿Okay? No me interesa que sea un comando de tipo move command, no me importa, no sé de qué tipo es, sé que es de tipo command. Dile, hey, deshazte, undo, y mételo en la lista de rehacer. Y de rehacer. Y el rehacer hace exactamente lo mismo, pero al contrario. Saca el primer elemento de la lista de rehacer, lo rehace, en vez de undo, lo rehace y lo mete en la lista de deshacer de nuevo. Entonces fíjense, si uno entiende el concepto del patrón comando y entiende esta tontería, hacer prácticamente cualquier deshacer y rehacer es una tarea bastante trivial dentro de lo razonable. ¿Ok? Si uno no sabe que existe el patrón comando, lo va a reinventar. Después de unas 2 o 3 semanas de explorar 2 o 3 alternativas distintas, van a terminar reinventándolo. Y la idea es evitarnos eso. Bien, mañana seguimos con los patrones que nos quedan y el código que nos queda y cerramos este ejemplo. ¿Ok?